Pocos artistas existen que hayan querido revolucionar, cambiar, modificar la estética de su momento, la técnica y el discurso. Ese artista es David Alfaro Siqueiros. Y me da mucho gusto que esté circulando ya este libro y que también exista un documental que parece que lleva 9 capítulos. 19. 19 capítulos que nos acercan precisamente a este gran personaje que, a pesar de todo lo que se ha hecho recientemente y ya desde hace un rato, un poco menos, nos falta por conocer. Te hago una pregunta terrorista. ¿Quién es Siqueiros ahora? David Alfaro Siqueiros es un artista que nos da el perfil, o sea, desde su visión tenemos el perfil del siglo XX. ¿Sí? Es precisamente una visión del siglo XX que es tremendamente vigente en relación a la vida cultural de hoy, a los planteamientos de hoy, porque lo que Siqueiros planteó en el fondo es que una revolución solamente tiene sentido en el campo del arte si también es una revolución en la forma. Y entonces Siqueiros revolucionó la forma del arte del siglo XX y de hecho integró por primera vez al arte de la pintura los lenguajes del cine, de la animación y de la fotografía. Siqueiros decía que cada una de sus pinturas, cada una era una matriz fotogénica, que estaba hecha para ser reproducida mecánicamente, estaba hecha para eso. Entonces, la idea de hacer una serie nos vino del propio Siqueiros, porque él manifestó cómo quería que se fotografiara y se filmara su obra. O sea, les dejó el guión. Exacto, o sea, nosotros estamos de alguna manera con mucha humildad, pero con un enorme gusto, realizando deseos de Siqueiros en relación a la difusión de su obra, porque piensa que estos artistas del siglo XX, estos artistas mexicanistas, en realidad lo que querían era llegar a las masas. Sí, así es. Era un arte de masas. Por eso hacían murales. No querían quedarse en la galería, en el museo, sino estar en la calle. Estar en la calle, estar en la arquitectura, pero no solo eso, sino estar en los medios masivos de comunicación. Es decir, esta serie de Siqueiros, al estar totalmente videograbada, realiza el deseo de Siqueiros de que cualquier gente pueda observar, apreciar y disfrutar la obra de David Alfaro Siqueiros. Fíjate que dice algo muy interesante, Irene, porque en las obras uno siempre busca el punto de fuga de algún cuadro. Y en el caso de Siqueiros, uno se pregunta, ¿cuál punto de fuga? Porque tiene muchos puntos de fuga. Exacto. Es un barroco. Es un barroco, pero muy arriesgado también, ¿eh? Es un barroco que le entró al lenguaje de los medios de comunicación masiva. Así es. Y entonces por eso muchas veces la gente no entiende qué onda con Siqueiros, porque cuando tú ves sobre todo los murales de Siqueiros, chiste es moverte. Exacto, exacto. No quedarte quieto. No, te obliga. Porque él él hizo cine pintado. Sí. Él demostró que eso era posible. ¿Y por qué? Porque él no quería hacer cine, él quería hacer pintura. Era un amante de la pintura. Sin duda alguna. Mónica Ruiz, ¿qué te convenció? ¿Qué te hizo clic para decirle a Irene Head, yo voy contigo a empujar este proyecto de muchas maneras, editorialmente, a través de documental? Pues mira, Siqueiros, desde antes de conocer a Irene, me parecía un personaje, ¿no?, robusto en todo sentido, técnica, pictóricamente, también pues como un gran luchador social, ¿no?, un personaje, como bien dice Irene, del siglo XX. Y cuando me integré con Irene a trabajar, de hecho no trabajábamos a Siqueiros en ese momento, me integré con Edward James y Plutarco Gastelum con toda esta investigación que hizo Irene sobre Xilitla. Y desde ahí empezamos a trabajar de una manera extraordinaria, ¿no? Irene siempre ha sido mi maestra absoluta. Hemos evolucionado a lo largo de la historia. Ahora es mi socia. Sí. O sea, fue mi maestra, yo era su alumna, luego su adjunta, su discípula, y ahora somos colegas y socias. Entonces ha sido un trabajo conjunto de investigación en general, de investigación sobre el arte, sobre el poder
del arte también en lo social. Y cuando entramos a Siqueiros, pues bueno, ¿no? Irene ya tenía 15 años trabajando al artista con una profundidad y yo me sumé a este proyecto también para colaborar. Y creo que una de las virtudes, ventajas y aciertos que hemos tenido en esta colaboración de investigación es que podemos desplegar a Siqueiros desde múltiples frentes, o sea, conocerlo en todas sus aristas y como un gran poliedro, ¿no? Todas sus caras como gran artista, como un innovador de la técnica, como un soldado también, como un escritor prolífico, como un teórico del arte, como un revolucionario también, como a veces vertical, ¿no? Como un archivista increíble. Entonces, creo que complejizamos al artista y no se agota Siqueiros, no se agota su sentido. A mí me parece fundamental porque no solo es un gran artista del siglo XX que habló, ¿no? Y que retrató las inquietudes, las miserias, los deseos, las maravillas de ese siglo tan convulso, sino hasta hoy en día sigue presente. Tú sigues viendo una obra de Siqueiros y te llama no solo estéticamente, sino políticamente, éticamente. Entonces, siento que hay pocos artistas que tienen no solo la complejidad de vida, sino la multiplicidad de obra que te atrapa y te captura, ¿no? Este experimentador de los medios, pero también un tipo que retrata la condición humana con sus claros oscuros. Entonces, es fascinante. Bueno, Me fascina. Siqueiros tiene claros oscuros también muy contrastantes. Bueno, pues es un artista, o sea, Siqueiros es un artista político, pero es un artista soldado. Es un No es una militante. metáfora. No, no es Puso una las metáfora. botas. No, él fue soldado tanto en la Revolución Mexicana como en la Guerra Civil Española en 1936, 37, no 36, 37, 38. Y siempre participó, por ejemplo, era un admirador de Ho Chi Minh, ¿sí? Le mandó a Ho Chi Minh el dinero que ganó en un concurso y Ho Chi Minh le mandó como regalo una pieza de uno de los aviones que utilizaba la guerrilla de Vietnam. México. Sí, o sea, Bueno, sí pero que, tiene zonas terribles también. bueno, Quiso tiene, asesinar a bueno, Trotsky. él decía A ver, que él no quería asesinar a Trotsky, no nada más que llegó él dando tiros quería, ahí. llegó dando muchos tiros, pero él siempre decía, pero los tiros están arriba. Yo lo que quería era armar un escándalo para convencer al presidente Cárdenas de correr a Trotsky, que era el peor enemigo de Stalin. Bueno, era uno de los enemigos de Stalin. Así es. Pero efectivamente eso le valió la leyenda negra. La leyenda Ay, la negra de leyenda negra. Siqueiros es Trotsky. Y el que más la construyó como leyenda negra fue el propio Octavio Paz, Sí. que nunca le perdonó a Siqueiros. No, y Octavio Paz, hay que decir, también estuvo en España en 1936-37 y conoció a ese Siqueiros como más duro, intransigente, como muchos, Sí, sobre todo su mujer, su mujer. que era, ¿cómo se llamaba la escritora? Elena Garro. Claro. Elena Garro escribe cómo conoció a Siqueiros durante la Guerra Civil Española. Dice que estaban en un pequeño cuartel y que estaban todos platicando y de repente se oyeron unos pasos muy fuertes y se abrió una puerta y apareció un personaje vestido de militar con una capa y con unas botas gigantescas, Federicas, botas ¿no? Se Federicas. hace una descripción fantástica del personaje. Sí, Siqueiros es un personaje y como personaje es múltiple. Lo que nosotros hicimos ahora con este nuevo libro es plantear la importancia del Siqueiros que hizo pinturas de caballete. Y hizo pinturas de caballete siendo que él decía que él fundamentalmente era un artista público. Que son estupendas las de Caballete. Pero Tiene unos lo que- caballos fantásticos. Lo que pasa es que él estuvo en exilio mucho tiempo, encarcelado muchas veces, y entonces o no le daban oportunidad de hacer sus murales, y entonces hacía sus experimentos
plásticos Siempre estuvo en pintura de caballete, claro. Y Siempre. entonces este libro que sacamos ahora saca 57 obras de caballete extraordinarias, de las más de 200 que hemos estado documentando en el transcurso de 30 años. Y entonces es un Siqueiros de una diversidad, de una variedad. Es un Siqueiros de lo pequeño, no solo Siqueiros de lo grande. Es lo monumental de lo pequeño. Por ejemplo, la portada del libro es un retrato magnífico, es un retrato chico. Increíble esta portada. Y es, yo creo, Ofelia Guilmain. Es un retrato de Ofelia Guilmain con la que tuvo que ver porque Ofelia Guilmain también estuvo en la Guerra Civil Española y ella escribe que estuvo un poco enamorada de Siqueiros. Es que era un personaje. Sí, 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 sí. Y Siqueiros lo hace en la cárcel, ese retrato. Este lo hace en la cárcel. Ese lo hace en la cárcel. Muchas de las obras que aquí escogimos es todo este Siqueiros, ¿no? Encerrado, que pues sus maneras de huir o estar también en la realidad era a través del caballete. Yo digo que este libro es no solo un homenaje a Siqueiros, sino también un homenaje a toda la trayectoria de Irene, que son 30 años de investigación sobre el artista, y pues 60 años de producción artística de Siqueiros que se muestra ahí, ¿no? Desde los caballetes hacemos también relación con los murales porque muchas de estas obras Dialogan con... Son estudios Totalmente, de son los murales, o estudios. son murales móviles. Y lo que me están diciendo hasta donde entiendo ahora es que a pesar de esa leyenda negra que es muy densa o tiene zonas muy fuertes de personajes tan importantes como Octavio Paz, por ejemplo, que la capacidad estética del artista Artística. se ha impuesto. Por Absolutamente. eso Y bueno, sigue nosotros vigente, tenemos catalogadas más de 750, alrededor de 800 pinturas de caballete y tenemos documentadas más de 200. Estas son 57, es una selección de 57 y estamos encaminadas a caballo muy fuerte para galopando. sacar el famoso catálogo analítico, para poder tener un catálogo razonado y evitar que Pero eso no- sigan, no, Ningún artista mexicano lo tiene. no, la única artista que tiene un catálogo razonado es la artista Remedios Varo. surrealista Bueno, Remedios Varo, Es muy chiquita, ¿no? y que su producción es muy chiquita y además Remedios Varo era española y además eso lo hizo sobre todo su marido, pero estos artistas geniales, entre ellos Siqueiros, que son monumentos del patrimonio artístico de la nación, los tres grandes, no tienen catálogo Eso razonado, es muy importante porque son patrimonio artístico de la nación. son monumentos. No tenemos catálogos que nos digan, Exacto. esta obra es Sí. real o este es un falso. Se me hace increíble que Y lo... entonces por eso hay tantos falsos por todos Sí. lados. Yo me entero Sí. constantemente de que convocan especialistas para que digan si es un Rivera falso o no lo es, si es un Siqueiros verdadero o tampoco es. Sí. Y es Yo una en lástima. esa- Qué bueno que están en En este ese proceso ahora. sentido he tenido una suerte y hemos tenido una suerte increíble porque nos traen los Suerte. Siqueiros, nos los traen. O sea, Así. antes los buscábamos, pero ahora nos hablan y nos traen. Y Oiga, entonces nosotros teníamos la foto blanco y negro y de repente aparece el cuadro qué en emoción. todo su color. Entonces es un trabajo Y muy emocionante, muy emocionante, Muy emocionante. muy divertido y lleno de obstáculos, porque la cantidad de falsos sí, Hay muchos falsos. hay muchos falsos y entonces eso hace que la gente no aprecie lo que es este Siqueiros. Tú sabes que un gran artista, un old master, si tú ves una obra de algún artista grandioso, en esa obra encuentras todo el arte. Sí. Y eso nos pasa con Siqueiros. Si tú ves realmente a Siqueiros, lo valoras, lo estudias, lo muestras en toda su amplitud, ahí encuentras el arte de todos los tiempos. Este es el chiste del gran arte. Y además las contradicciones individuales y sociales. O sea, efectivamente atenta contra Trotsky, pero no podemos perder de vista en el momento en el que lo hace, en un momento de polarizaciones Sí. realmente brutales, ¿no? No Tras solo del la Segunda discurso. Guerra Mundial. Así O es. sea,
Entonces, también lo que Siqueiros nos plantea es un posicionamiento ético, estético, político en un cierto lugar, no solo de México, sino a nivel mundial. Entonces, asomarte a la obra es ver a toda la historia del arte, pero también todos los conflictos humanos que nos han atravesado, no solo del siglo XX, ¿no? Porque vemos la miseria, vemos las víctimas sociales, pero también vemos personajes de redención, ¿no? La maravilla del paisaje desde su grandeza hasta tiene cuadros, ya hablando de la contaminación, por ejemplo, de la Ciudad de México. O sea, es un tipo que pudo capturar, ¿no? Todo una complejidad de su momento, pero también todo un ambiente, todo una postura. No hay que tener ¿no? una visión de largo plazo. Al Totalmente. detenerse en la contaminación es estar viendo hacia adelante de Y verdad. ahora, hay que le una hace cosa muy vigente. interesante. Siqueiros puede haber sido todo lo político que se quiera, todo lo militar que se quiera, pudo haber tenido esos hechos que la historia le cuestiona, pero Siqueiros en el arte era un revolucionario de la forma. Y nunca, o sea, es un artista político, no es un activista. Él no No hacía, es cierto. ¿me entiendes? Es- Él no hacía Es cierto. obras de activismo, sino obras de arte, Sí. objetos artísticos que requerían ser bien hechos, técnicamente revolucionarios. Podríamos decir que fue un activista, digamos, en el terreno estético, porque él creía mucho en el trabajo colectivo. Hizo un taller en Nueva York con Pollock. por Pero ejemplo. más que activista es un maestro, Bueno, es un maestro, claro. más que activista Pero quería hacerse de jóvenes para que compartieran, digamos, cantaba. discursos diferentes Siqueiros para le hacer las encantaba a los jóvenes. Tú sabes que Siqueiros tuvo la desgracia en su vida de que nunca pudo ser padre él, nunca pudo tener hijos por una enfermedad que tuvo venérea en la primera juventud. Y entonces amaba a las gentes pequeñas, a los niños, a los adolescentes, y le encantaba conversar, y era un personaje muy simpático cuando no estaba echándose sus En discursos. personaje, claro. Exacto. Arengando a las masas. Exactamente. Irene, ¿cómo te prendiste de Siqueiros? ¿Cómo dijiste es aquí con él? Yo ¿Por qué? conocí a Siqueiros Tú lo en conociste casa, así en vivo. en vivo. Mis papás, ¿Cómo era Siqueiros? ahorita te cuento, mis papás eran dealers y coleccionistas de Siqueiros. Yo conocí primero a Siqueiros por las obras que mis papás llevaban a la casa. Mi mamá adoraba a Siqueiros, mi casa estaba llena de obras de ¿Qué Siqueiros. decían tus papás de Siqueiros? Mis papás, ahorita te digo. Ahorita te... Ahorita te digo. Cuando salió Siqueiros de la cárcel, Ajá. a los 2 días de que salió de la cárcel, o 3 días que salió de la cárcel, se fue al Museo de Antropología en Construcción. Y bueno, llegó, entró, vino caminando desde su casa, era una obra impresionante el Museo de Antropología. Llegó con su sombrero en la mano, todo vestido de negro, con su cuello de tortuga, su mancha de pintura, y empezó a platicar con todo el mundo y se hizo todo un murmullo de que había llegado el gran Siqueiros. Y bueno, yo estaba fascinada. Y en la tarde me voy a mi casa, yo fui guía del Museo de Antropología en Construcción. También, wow. Sí, y Maravilla. fui la guía en alemán que tenía el museo al principio, en 1964. Fíjate. Bueno, pues llego a mi casa, abro la puerta, entro y ¿quién está en mi casa? No me digas En que- la sala, Siqueiros y Angélica, mi mamá y mi papá, Trude y Oscar Terder. Y lo único que se me ocurrió decir, porque yo en aquel entonces era muy, muy de izquierda, fue, ¿qué hace el revolucionario Siqueiros en casa del burgués Herder? Y eso, bueno, eso le encantó a Siqueiros. Y entonces me invitó, porque luego retomó la pintura del castillo de Chapultepec. Y él me Que es una dijo, yo pintura espléndida, muy... el castillo de Chapultepec. Ahora que se habla de experiencias inmersivas, esa es una obra en Absolutamente, Absolutamente. Javier, exacta. Por eso eres nuestro cómplice de Siqueiros. Exactamente, porque su obra es cinética. Sí. Te hace moverte, Exacto. te vas metiendo a otras zonas que Te no envuelves, Sí, te te envuelves. es Las cierto. bailarinas captura. de Porfirio Díaz parece que están bailando adentro, los revolucionarios van entrando al lugar y eso
filmado en la serie es impresionante porque es toda una narrativa. Sí, totalmente. Ujú. Y ahora sí que mueve la emoción del espectador, Sí, porque ves cosas distintas de la misma obra. exactamente, exactamente. Sí, ahí no te puedes mantener estático, estática, ¿no? O sea, el espectador, la idea de que el arte transforma y mueve, no solo te mueve, te conmueve, sino la idea era que te moviera a la acción, ¿no? A la acción revolucionaria en este caso. Y entonces el espectador efectivamente no puedes estar parado ante Siqueiros, te tienes que estar moviendo, te sigue, los personajes te empujan, te arropan, te vuelves uno con la obra. Y por Entonces, eso por los eso es tan personajes se salen espectacular. como escultura, ¿no? Sí, Por eso se total. desprenden del mural, como es el caso O de sea, CEU. rompe la Están saliendo. tridimensionalidad, Claro. ¿no? O sea, es justamente esta la idea del cine, que tú te puedes meter, pero también las cosas salir hacia ti, hacia el espacio, que parece como impoluto del espectador, pues aquí te salpica, ¿no? Te conmina a juntarte con eso que estás viendo. Pues Sí. técnicamente es muy moderno entonces. Sí, Pero Ciudad Universitaria lleva años restaurando uno de los murales exteriores de la Ciudad Universitaria. Como que Y además tiene árboles enfrente y todo el chiste de Siqueiros es que sus murales exteriores se vieran, se disfrutaran con el movimiento ya sea caminando o del coche y se mueven de acuerdo a eso. sí. Pero como que se está restaurando desde hace años. Pues se está restaurando, está tapado y supuestamente se está restaurando. ¿Es carísima la Es- restauración o por qué? Pues la verdad también está en la misma situación el Poliforum Cultural Sí. Siqueiros, es que sí, restaurar murales es una inversión importantísima, pero es una Pero lo inversión dices en la bien. historia. Lo dices bien, es una inversión, no es un gasto. Mónica Ruiz y Irene Herner, pues tocaron un tema bastante difícil y es que me están diciendo que no se están restaurando los murales de Siqueiros y no es el único caso. ¿No? Y sobre El todo, Poliforum el Poliforum está en un estado gravísimo, difícil. está en peligro, Sí. Sí, está en peligro. sí. ¿Se puede desprender? Lo que pasa con el Poliforum es que, pues en una idea innovadora de Siqueiros y Manuel Suárez, plantean esta estructura metálica y pues las paredes y el techo son la obra, Claro. ¿no? Entonces, para ese momento, materiales innovadores como la pintura para autos y el asbesto, pues se pensaba que iban a durar toda la vida, ¿no? Pero efectivamente están pues sujetos a todas las condiciones físicas, ambientales que los han deteriorado muchísimo. No se les ha dado, se restauraron algunos paneles, Cinco. la familia Suárez lo hizo. 5 paneles paneles. exteriores De 12. hace muchísimos años. Sí. Que ya muchísimos necesitan años. restaurarse. Y bueno, además la pintura de coches, los coches los pintamos y los repintamos. Sí, Sí, por sí, supuesto. sí. O sea, no hay pintura No es eterno, eterna. no. no. A pesar de que Siqueiros es el innovador, es el primero en utilizar la pintura y los materiales de la albañilería de la y industria. de la industria en su Claro, pintura. la Esto piroxilina, también es todo eso. muy interesante. Esto se lo aprende, por ejemplo, Pollock, ¿sí? en Nueva York, en el taller que fundó Siqueiros, el Siqueiros Experimental Workshop en Manhattan, en la calle, en el número 14 de la calle 5 de Manhattan. Ahí hizo su taller y entre los alumnos estaba este joven Jackson Pollock que aprendió toda su pintura, todo su dripping y pouring famoso de Jackson Pollock, se lo aprendió a Siqueiros, porque Siqueiros lo que empezó a hacer fue agarrar las latas de pintura industrial, les hacían un agujerito y las echaban encima de lo que iban a pintar. ¿Por qué? Porque no solamente estaban haciendo pinturas, estaban haciendo mucha labor de propaganda para el Partido Comunista Estadounidense, que tenía a L. Browder como candidato a la presidencia y a un John Brown se llamaba, que era un primer candidato negro a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Y entonces Siqueiros hace la propaganda para el Partido Comunista, que era muy fuerte en aquel entonces en Estados Unidos. Sí, claro. Diego hizo también cosas a Bueno, favor de. bueno, a Diego le destruyen su mural en el Rockefeller Center. Así es.
Porque puso la cara de Lenin ahí. No nada más la cara de Lenin, No, sino nada que más, cierto. puso otras cosas también. Como por Eran ejemplo, provocadores. a los Rockefeller bailando y Provocadores. bebiendo y fumando y que no les Todas las huelgas de importaba hambre, todas Además las eran puritanos, ¿no? marchas y todas las protestas en contra del hambre de un mundo que acababa de pasar la Gran Depresión. Claro, claro. ¿Querías comentar algo, Mónica? Sí, que justamente estos artistas son provocadores, pero hay algo que me interesa muchísimo destacar, que nunca se uniformaron en un sentido ni estético ni ideológico, Eso es cierto. ¿no? O sea, cada Ni de uno discurso, son muy distintos. para nada, ¿no? Y eran artistas que realmente consideraban el poder del arte. Yo quiero enfatizar muchísimo eso porque pensando todavía como política pública, ¿no? De Vasconcelos, de pensar que el arte era tan poderoso como para unificar a una nación desgarrada después de la Revolución Mexicana. Y estos artistas, que me parecen bellísima esta acotación que hace Irene, que es un artista político y no un activista, es que eran grandes artistas y a través de la gran forma del conocimiento formal y de la experimentación, Y del compromiso político. lograron algo para atraer y justamente meterse al compromiso político, pero, o sea, Siqueiros nunca sacrifica la estética por el discurso político, ¿no? Siempre el arte va a ser lo fundamental, un arte bien hecho que efectivamente llamara a la revolución, pero desde el arte. Aunque tenía ¿No? temporadas en que no pintaba. Sí, que- que fue sindicalista, Sí. pero su gran acción y su gran legado también está desde el arte. Hay algo que me parece muy importante traer a colación para tu público y es la capacidad que se dio en México de mestizar, no solo el mestizaje, sino de mestizar como verbo. Efectivamente, todos estos artistas que hicieron el arte mexicanista encontraron formas de yuxtaponer lo más diverso, lo europeo tradicional, el modernismo, el gran arte precolombino que se estaba descubriendo a través de la arqueología, el arte etnológico, es decir, son artistas capaces de integrar, de yuxtaponer lo más variado y no solamente las formas, no solamente el folclore, hay que tener mucho cuidado, o sea, Siqueiros Que dijo se que puede caer en eso fácilmente. ¿qué Y no cayeron, se ¿eh? dijo que no había nada más peligroso que el Mexican Curious Art. Así es. Así es. ¿Qué es eso? Lo típico. Aquí estos artistas mexicanistas lo que hicieron fue innovar técnicamente, innovar estéticamente y establecer una serie de combinaciones de los más diversos estilos. Eran todos artistas profundamente cultos. Bueno, eran tan cultos que tenían la capacidad de hacer síntesis muy complejas a través de imágenes. Exacto. Total, No cualquiera, ¿eh? totalmente. Exacto. Y esas grandes síntesis son los que dieron mucho el perfil de lo que es México. Así es. Son nuestros rasgos de identidad. Yo por Aquí y eso me afuera, ¿eh? encanta hablar de mestizar como verbo. Claro, Nuestra capacidad de mestizar la cultura mexicana es maravillosa en ese sentido y sigue siéndolo. así es. Pero a mí me preocupa lo que estábamos hablando hace rato, de que no estamos dándole mantenimiento a estas grandes obras que han dado sentido de lo mexicano a nuestro país. No es posible que se nos estén desprendiendo, digamos, las pinturas, que las estructuras estén... Hay obras, no por sé. ejemplo, el mural del Hospital de la Raza, Ujú. que es un mural extraordinario, ese y el del Castillo Chapultepec, para mí son los más extraordinarios murales de Siqueiros. Y el mural del Hospital de la Raza está en bastante buen estado, pero siempre está cerrado con candado. No, pues, O sea que ni los enfermos, ni los médicos, ni los visitantes para que no se pueden ver, destruyan. tiene un candadote. Sí. Qué horror. Y luego, por ejemplo, otro lugar que es muy importante y que ahora sí lo están levantando, tiene una nueva dirección, el Museo de San Miguel de Allende, donde hay un mural que es nada más el ejercicio plástico. Es que Siqueiros dio un curso a un grupo de veteranos de la guerra de
norteamericanos. Entonces pintaron una gran aula, una aula de colonial, de la era colonial, y hicieron un estudio y iban a hacer un mural sobre Allende. Y no llegaron a hacer el mural sobre Allende porque corrieron a Siqueiros, porque se peleó con el nuevo dueño del... Y entonces durante mucho tiempo nadie entendía que había un mural abstracto y que ese era de Siqueiros. Y la gente se asomaba por la puerta y se salía y decía, ¿pero esto qué es? Hasta que empezamos, hicimos uno de los episodios de la serie, es sobre el mural de San Miguel de Allende, en donde efectivamente tú empiezas a caminar y todas las formas se empiezan a mover contigo. Claro, con Y ahí está la base es el ejercicio plástico, es la base de la metodología barroca y cinética de Siqueiros. Qué Es un maravilla. mural maravilloso, maravilloso. Y ahora están pasando el episodio ahí en el mural. ¿Ahí lo están pasando? Ahí lo están pasando y parece que lo han cuidado. Ya él tiene vigilante porque durante mucho tiempo le hacían grafitis y cosas así. Y ese parece que está muy bien, ¿no? Y luego también en Estados Unidos, bueno, el mural América Tropical es una historia trágica, porque el mural América Tropical en realidad fue una sorpresa tremenda, porque se puso a pintar a todo su equipo, su block of painters, y pintaron una pirámide maya, y pintaron la selva maya, y luego los mandó a todos a dormir. Y se quedó en la noche y pintó a un Cristo, a un mexicano, a un trabajador mexicano crucificado bajo el águila del dólar. Y cuando en la mañana, y cerró las cortinas, y cuando al día siguiente fue la inauguración del mural, fue un ¡wow! ¡Qué barbaridad! Estaban todos escandalizados y de hecho no duró mucho tiempo, lo blanquearon. Lo Lo taparon, lo pintaron de blanco, y en la época de César Chávez, Ujú. a fines de los 60, principios de los 70, Que es se le líder. empezó a caer la pintura. Y entonces reapareció el Cristo de Siqueiros. Digamos, es un Cristo, claro. Ah, sí, Qué maravilla. poéticamente. Pero fíjate, estos tres grandes muralistas mexicanos también dan cuenta de la relación que hemos tenido con Estados Unidos. Orozco pintó allá, Diego pintó allá, Claro, por supuesto. y Siqueiros pintó allá. ¿No? Y también Jean Charlot y Alfredo Sí. Ramos Martínez y varios, María todos. Izquierdo tiene ahí su primera, la Cierto. primera mujer que tiene una exposición ahí. María Izquierdo es la primera mujer que expone fuera. La Ujú, impulsó Diego, ¿no? ujú. Sí. Sí. No, qué interesante. ¿Qué sigue? ¿Qué van a seguir trabajando? de Perdón, yo Siqueiros? solo Dime. quería Ok. acotar que ahorita, por ejemplo, o sea, como tenemos estos ejemplos de que no se ha podido terminar la restauración, ahorita se está restaurando otro mural de Siqueiros que se llama Cuauhtémoc contra el mito, que está en el Tecpan de Tlatelolco, Ujú, ujú. que era parte del edificio de Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, pero es un mural más fácil, ¿no? Es Claro. porque el de CU es cultopintura y además es mosaicos, Sí, o pero sea, ¿cuántos años tiene, Diego? implica una dificultad. O sea, se están haciendo cosas, pero falta mucho, ¿no? Sí, falta mucho. Pues algo más que nos quieran compartir. Bueno, que efectivamente espero que podamos sorprenderte, que eres nuestro cómplice de Siqueiros desde hace mucho, Desde hace desde que mucho tiempo, empezamos claro. con la serie, que podamos venir a contarte que ya está el catálogo de Siqueiros. Pues lo espero con mucho interés, ¿eh? Y no solamente particular, sino pensando en que es parte del patrimonio Exacto. nacional la obra de Siqueiros. Y ojalá los otros dos grandes muralistas la Y tuvieran. efectivamente, Bellas Artes está muy interesado en sacar este catálogo. Bellas Artes sacó este libro y es un libro realmente No, espléndido, hermoso espléndido. y bien cuidado y bien editado.
Sí. No, pues me da muchísimo gusto. ¿Algo más, Moni? Sí, que justo como que el papel de la institución, o sea, el papel de nosotras como investigadoras dentro de la UNAM, ¿no? Pero las instituciones también están cobijando a Siqueiros. Siento que es un momento fundamental, siempre es vigente, pero ahorita con la serie, con este libro, con la propuesta de catálogo que estamos trabajando y en un mundo que está en crisis, que necesita no solo arte, sino testimoniar también las cosas cruentas que está pasando. Siqueiros es un personaje clave que tenemos que ver hoy. Entonces, pues, invito a tu público a que entre a YouTube, ya está ahí la serie, se llama ¿Quién era David Alfaro Siqueiros? El libro lo pueden encontrar en librerías, en plataformas En Bellas Artes. privadas, en Bellas Artes, que visiten también los murales y que se acerquen, ¿no? Este gran artista que también es Sí. parte de nuestra Está identidad. en la librería Gandhi, ¿se puede decir? Pues ya lo dijiste. Sí, Yo- puedes decirlo, por supuesto. Librería Gandhi está de venta también en Amazon, entonces pues nos encantaría que estuviera en cada casa como Siqueiros le hubiera encantado. Muchísimas gracias, Mónica Ruiz. Gracias, Irene Herner. Muchas gracias por Gracias a estar ti, aquí, Javier. mi querido Javier. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Síganos en todas las plataformas digitales porque ahí está la jornada.